Bueno, vamos a continuar con la... Profe, Mande. lo que pasa es que me sacó de la sesión y me tuve que volver a conectar. Y ya no escuché mi nombre. Bueno, escucho. Torres. Ok, ya tiene su asistencia. Gracias, profe. Sí, a ustedes, gracias. Vamos a seguir con la ley de comercio exterior. Tenemos que hay compromisos de exportadores y de gobierno. Se ha hablado de las subvenciones y de la importancia que tiene definir el origen de las mismas. Ahora bien, la ley del comercio exterior estipula también cuáles son los compromisos que tienen los exportadores y el gobierno nacional una vez recibido tal beneficio monetario. Y estos son expuestos en la ley como sigue. Los compromisos que se realicen entre exportadores y gobierno deberán ser presentados por escrito por las personas físicas o morales extranjeras que estén debidamente acreditadas ante la Secretaría en la investigación administrativa o el procedimiento de revisión correspondiente. Si el compromiso fuere presentado por el representante del exportador o del gobierno extranjero, requerirá poder especial o cualquier otro instrumento jurídico equivalente, sin el cual no se dará trámite a la solicitud. Los exportadores o gobiernos extranjeros interesados podrán someter a la consideración de la Secretaría compromisos cuya ejecución elimine las prácticas de discriminación de precios o de subvenciones y en daño o amenaza de daño causados eh, por estos a la producción nacional. En consecuencia, los compromisos podrán consistir en modificar los precios de exportación de la mercancía de que se trate, eliminar completamente las causas que dan lugar a que el precio de exportación resulte un precio subvencionado, limitar sus exportaciones con intervención del gobierno del país del exportador extranjero a las cantidades que se convenga con la Secretaría. Suspender completamente las exportaciones al país por el periodo que se convenga con la Secretaría. Limitar la subvención para la exportación de mercancías exportadas a México. Los demás que tengan efectos equivalentes a juicio de la Secretaría. La Secretaría podrá requerir la información, datos, documentos y los medios de prueba que estime pertinentes al exportador o gobiernos extranjeros interesados a efecto de evaluar libremente el compromiso. Tenemos que el procedimiento que seguirá la Secretaría una vez recibido el compromiso constará en lo siguiente. Una vez recibido el compromiso a que se refiere la Secretaría, remitirá la solicitud al expediente administrativo y notificará a las demás partes interesadas para que en un plazo de 10 días contados a partir de que surte efectos la notificación, manifieste sus opiniones si así estimare conveniente. La Secretaría convocará a las partes interesadas en la investigación de qué se trate a una audiencia en la que se discutan la forma y términos de los compromisos asumidos y la factibilidad de su verificación. Factores para la aceptación o rechazo del compromiso por parte de la Secretaría. Se debe considerar, entre otros factores, si el compromiso asumido causa un impacto adverso mayor que el que pudiera causarse por las cuotas compensatorias en los precios relativos al consumidor y en la oferta de la mercancía. El impacto relativo
del compromiso en los intereses económicos internacionales del país. El impacto relativo del compromiso en la competitividad de la industria nacional que produce la mercancía idéntica o similar, así como el empleo y en la inversión en esa industria. El que los exportadores o los gobiernos extranjeros estén sujetos a investigaciones en materia de prácticas desleales de comercio internacional o estén afectados por cuotas compensatorias o medidas equivalentes en el país o en el extranjero, no se aceptan compromisos cuya verificación no resulte factible, sean de realización incierta a juicio de la Secretaría o que impliquen acuerdos, convenios o combinaciones que atenten contra contra la libre concurrencia o impidan de algún modo la competencia económica. Una vez que se han pactado las condiciones de intercambio comerciales, tanto de parte del exportador como del gobierno nacional, este a su vez tiene obligaciones que se determinan de la siguiente manera. De aceptarse o rechazarse el compromiso del exportador o gobierno extranjeros interesados, la Secretaría establecerá en la resolución final correspondiente la forma y el término en que deberá ser cumplido el compromiso, asumido precisamente si por virtud de él queda suspendido o concluido el procedimiento de que se trate, y en su caso los fundamentos y motivos del rechazo. La Secretaría revisará periódicamente de oficio o a petición de parte interesada el cumplimiento puntual del compromiso asumido. Si de la revisión resulta que el exportador o el gobierno extranjero lo han incumplido, en todo o en parte, impondrá la cuota compensatoria que corresponda conforme a los hechos que antes se han expuesto. Ahora bien, definición de las cuotas compensatorias. Las cuotas compensatorias son la diferencia entre el valor normal y el precio de exportación, y en el caso de subvenciones, al monto del beneficio, y corresponde a la Secretaría determinar dichas cuotas. Estas podrán ser menores al margen de discriminación de precios o al monto de la subvención, siempre y cuando sean suficientes para desalentar la importación de mercancías en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional. Estas cuotas la Secretaría las calculará de acuerdo a los márgenes individuales de discriminación de precios o de subvenciones para aquellas productoras extranjeras que aporten la información suficiente para ello. Dichos márgenes individuales servirán de base para la determinación de cuotas compensatorias específicas. La Secretaría determinará una cuota compensatoria con base en el margen de discriminación de precios o de subvenciones obtenido con base en la mejor información disponible a partir de los hechos de que se tenga conocimiento en los siguientes casos. Número 1, cuando los productores no comparezcan en la investigación. Número 2, cuando los productores no presenten la información requerida en tiempo y forma, entorpezcan significativamente la investigación o presenten información o pruebas incompletas, incorrectas que no provengan de sus registros contables, lo cual no permita la determinación de un margen individual de discriminación de precios o de subvenciones. O número 3, cuando los productores no hayan realizado exportaciones del producto objeto de investigación durante el periodo investigado.
En el tema expuesto se ha visto que las autoridades también han hecho provisión de abusos por parte del exportador o gobierno nacional, en donde han determinado el cálculo de las cuotas compensatorias dependiendo la falta que se les adjudique a los exportadores. Pues con anterioridad hemos visto las causales que se pueden imponer con la finalidad de generar un equilibrio estable dentro de la economía nacional que parte del comercio. Ahora bien, respecto de las medidas de salvaguarda, la salvaguarda significa ofrecer una protección, ya sea temporal o definitiva, para algún sector específico de la producción nacional. Esta medida es aplicable generalmente en la frontera, ya que es por naturaleza una zona arancelaria donde entran y salen las mercancías. Y esta es impuesta temporalmente a bienes que causen o amenacen a la industria nacional, que pueden surgir de una mercancía idéntica o similar a la ya establecida en la nación. Las medidas de salvaguarda son las siguientes: regulan o restringen temporalmente las importaciones de mercancías idénticas, similares o directamente competidoras a las de la producción nacional en la medida necesaria para prevenir o reclamar el daño grave a la rama de producción nacional de que se trate y facilitar el ajuste de los productos nacionales. Lo anterior sea posible siempre que se haya verificado que las importaciones han aumentado en cierta cantidad comparando con la producción nacional y que al mismo tiempo Yo creo que voy a meter beca de manutención porque la de excelencia académica no me la depositaron. ¿qué pasó, licenciado César Fernández? O tal vez sí, me gasté el dinero. Licenciado César, que ha abierto su micrófono. César, cierra tu micrófono. ¿A color las quieres? Que nos escuche, licenciado César. Ah, perdón, profe, se activó mi micrófono. Ok. Entonces que lo anterior será posible siempre que se haya verificado que las importaciones han aumentado en cierta cantidad comparando con la producción nacional y que al mismo tiempo estas estén dañando a las mercancías nacionales. Según lo que se estipula en la Ley de Comercio Exterior, las medidas de salvaguarda quedan determinadas por lo siguiente. Las medidas de salvaguarda podrán consistir, entre otras, en aranceles específicos o de valor, en permisos previos o cupos, o alguna combinación de los anteriores. Para la determinación de la existencia de daño grave o amenaza de daño grave, se entenderá por ramas de producción nacional al conjunto de productores nacionales de la mercancía idéntica o similar o directamente competidoras, o aquellos cuya producción conjunta constituya una proporción importante de la producción nacional total de dicha mercancía. Estas medidas normalmente se imponen después de una investigación en el país importador, ya que con esto se determina si el daño es grave o es tan solo amenaza de daño hacia un producto o industria nacional. ¿Cómo proceden las dependencias públicas para la determinación de la salvaguarda? La determinación del daño grave o amenaza de daño grave, de su relación causal con el aumento de las importaciones y el establecimiento de medidas de salvaguarda, se realizará por medio de una investigación conforme al procedimiento administrativo previsto en la ley
y sus disposiciones reglamentarias, para lo cual se estipula lo siguiente: cuando haya factores distintos del aumento de las importaciones que al mismo tiempo causen daño grave a la rama de producción nacional, este daño no se atribuirá al aumento de las importaciones. Para determinar si el aumento de las importaciones ha causado o amenaza causar daño grave a una rama de producción nacional, la Secretaría recabará en lo posible toda la información relevante y evaluará todos los factores pertinentes de carácter objetivo y cuantificable que tengan relación con la situación de la rama de producción nacional de mercancías idénticas, similares o directamente competidoras. Esta información deberá incluir el ritmo y la cuantía del aumento de las importaciones del bien en cuestión en términos absolutos o relativos. La parte del mercado interno absorbida por las importaciones en aumento, los cambios de los niveles de ventas, producción, productividad, utilización de capacidad instalada, ganancias o pérdidas, empleo y precios, y otros elementos que la Secretaría considere necesarios. Entonces tenemos que la determinación de amenaza de daño grave se basará en hechos y no simplemente en alegatos, conjeturas o posibilidades remotas. Por lo tanto, el daño grave es un deterioro general muy significativo en cuestiones de producción nacional. Normalmente, para determinar si la industria nacional ha sido dañada gravemente, se tomarán en cuenta los siguientes factores para examinarlos y de manera conjunta con la ley determinar la gravedad en la producción a saber. Entonces, estos factores son del porcentaje del mercado nacional, tomando por el incremento de las importaciones, cambios en los niveles de venta, cambios en la producción, cambios en la productividad, cambios en la capacidad de utilización que afecten las ganancias y pérdidas y que afecte directamente al empleo nacional. Tenemos un procedimiento en materia de salvaguardas. El procedimiento en materia de salvaguarda se inicia con la investigación para determinar si el crecimiento de las importaciones ha causado alguna amenaza o daño grave a la industria nacional, dando pie a que las autoridades competentes deban evaluar de forma objetiva y cuantificable, en particular la tasa y el monto del incremento de importaciones al mercado nacional, por lo que la ley ha provisto esto y estipula lo siguiente: los procedimientos de investigación en materia de prácticas desleales de comercio internacional y de medidas de salvaguarda se iniciarán de oficio en circunstancias especiales, cuando la Secretaría tenga pruebas suficientes de la discriminación de precios o subvenciones, del daño y de la relación causal, o a solicitud de parte, conforme a lo siguiente. En los procedimientos de investigación se integra un expediente administrativo, conforme al cual se expedirán las resoluciones administrativas que correspondan. La solicitud podrá ser presentada por organizaciones legalmente constituidas, personas físicas o morales productoras de mercancías idénticas o similares a aquellas que se estén importando o pretendan importarse en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional, y en el caso de medidas de salvaguarda de mercancías idénticas, similares o directamente competidoras
a aquellas que se estén importando en tal cantidad y en condiciones tales que causen daño grave o amenaza de daño grave a la rama de la producción nacional. Tenemos que los solicitantes deberán ser representativos de cuando menos el 25% de la producción nacional total de la mercancía idéntica o similar o directamente competidora producida por la rama nacional. Cualquier persona que anteponga una solicitud debe anexar un documento donde bajo protesta de decir verdad exponga los motivos para que se apliquen las cuotas compensatorias o medidas de salvaguarda, sin olvidar que tal solicitud debe cumplir con los requisitos que la ley establece y considerando los formularios emitidos por la Secretaría de Comercio Exterior. Ahora, ¿cómo se determinan las medidas de salvaguarda? Tenemos que toda medida de salvaguarda tiene una vigencia. La Ley de Comercio Exterior señala que posee un plazo no mayor a 210 días desde la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la resolución de inicio y aplicando asimismo los tratados y convenios internacionales que México realice con otros países. Terminada la investigación para la aplicación de medidas de salvaguarda, la Secretaría enviará el proyecto de resolución final a la Comisión para que emita su opinión previamente a la publicación de dicha resolución. La resolución por la que se determinen medidas de salvaguarda se publicará en el Diario Oficial de la Federación, la cual deberá contener todas las cuestiones pertinentes de hecho y de derecho y demás datos a que se refiere el reglamento. La vigencia de las medidas de salvaguarda podrán ser hasta de 4 años y prorrogable hasta 6 años más, siempre que se justifique la necesidad de la misma, tomando en consideración el cumplimiento del programa de ajuste de la producción nacional. Ahora bien, las consideraciones que toma la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial para la determinación de la existencia de daño, tenemos que la Secretaría de Comercio es la única facultada para determinar un daño serio o amenaza en materia de importaciones, ya que ésta lleva a cabo investigaciones nacionales del total de las mercancías idénticas, similares o directamente competitivas que los productores nacionales han registrado con anterioridad y que son afectados directamente por las mercancías que en similitud van entrando a nuestro país. En el caso de que las personas que son afectadas por estos ingresos de mercancías no representen total de la producción nacional por motivo de que no existan o se integren en algún rubro ya establecido, estas deben presentar por medio de formularios emitidos por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial la información necesaria para que se inicie tal investigación, o bien un documento donde se especifique las estimaciones confiables y los soportes necesarios, los cuales indiquen que son parte de la producción para que sean considerados. En cualquiera de los casos anteriores, la Secretaría de Comercio debe constar o investigar que existe o no daño serio correspondiente por medio de una investigación, para lo cual debe tomar en cuenta los siguientes factores que la Secretaría tomará en cuenta para determinar que el incremento de las importaciones causa daño serio a la producción. Para determinar que el incremento de las importaciones causa daño serio a la producción nacional, la Secretaría tendrá en cuenta si ha habido
un crecimiento considerable de las importaciones totales del producto de que se trate en un periodo relativo corto, tanto en términos absolutos como en relación al consumo o a la producción nacional, así como si ha habido una pérdida sostenida de la participación de la producción nacional en el mercado interno. Número 2, los factores económicos pertinentes de carácter objetivo y cuantificable. Producción nacional en particular, en los siguientes puntos: la disminución sustancial de la utilización de la capacidad instalada, el que una parte sustancial de la producción nacional registre pérdidas sostenidas, el cierre de empresas, la disminución sostenida en los niveles de ocupación. Otros factores que muestran condiciones de deterioro económico y financiero de la producción nacional considerada. En este caso, se deberá identificar cada uno de los factores tomados en cuenta y explicar la importancia de los mismos en relación a esto a través de una resolución respectiva. Tenemos que factores que la Secretaría tomará en cuenta para determinar que el incremento de las importaciones amenaza causar daño serio en la producción nacional, para determinar que el incremento de las importaciones amenaza causar daño serio en la producción nacional. La Secretaría tendrá en cuenta el incremento considerable de las importaciones totales del producto de que se trate en un periodo relativo corto, tanto en términos absolutos y relativos, así como la tendencia a una pérdida sostenida de participación de la producción nacional en el mercado interno. Los factores económicos pertinentes de carácter objetivo y cuantificable que muestran el deterioro de la producción nacional en particular. La disminución de ventas, la producción, la productividad en el empleo y en su caso el aumento sostenido de los inventarios de la producción nacional, la disminución de las utilidades así como de la imposibilidad de financiar inversiones factibles y generar capital, y otros factores que indiquen tendencias económicas adversas sobre la producción nacional. En este caso, se deberá identificar cada uno de los factores tomados en cuenta y explicar la importancia de los mismos en la determinación respectiva. Evaluación de los factores económicos relevantes para la industria dentro del contexto del ciclo económico y las condiciones de competencia específicas a la industria afectada. La Secretaría evaluará los factores económicos relevantes para la industria dentro del contexto del ciclo económico y las condiciones de competencia específicas a la industria afectada. Para tal fin, los solicitantes aportarán información de los factores e indicadores relevantes y característicos de la industria, considerando por lo menos 3 años previos a la presentación de la solicitud, incluyendo el periodo investigado, salvo que la empresa de que se trate se haya constituido en un lapso menor. Asimismo, los productores nacionales solicitantes o las organizaciones que los representen aportarán estudios económicos, monografías, literatura técnica y estadísticas nacionales e internacionales sobre el comportamiento del mercado en cuestión o cualquier otra documentación que permitan identificar los ciclos económicos y las condiciones de competencia específicas a la industria afectada.
Bien, mañana hablaré sobre lo que son la promoción de las exportaciones y sus objetivos y demás. A ver, licenciada Paola, la escucho. Sí, profesor, es que hace rato que pasó lista se me fue la luz y no pude pasar asistencia. Entonces quería ver si me podría poner mi asistencia, por favor. Bueno, perdón, tenía apagado el micrófono y no me daba cuenta. Decía que al final de que amo la ley de comercio exterior les daré un apunte o un resumen de lo más importante de esta ley, ¿verdad? Para que lo tomen en cuenta. Y les decía también que de repente ven que es repetitivo, ¿no? Algunos factores, características y más que debe tomar en cuenta la Secretaría de Economía y la de Comercio, que son las encargadas de todo el comercio, ¿verdad? Sobre las que pesa más el comercio exterior, para que lo tengan en cuenta, ¿no? Y les decía, bueno, pues ya cuando los que se dediquen a esto, pues ya se familiarizarán con los términos y demás, ¿no? En su momento. Pero tenemos que verlo aquí de manera superficial, digo, porque no nos daría tiempo también ahondar en cada punto. Muy extenso el temario. Entonces mañana nos conectamos, por favor, para hablar sobre la promoción de las exportaciones. Que pasen buen día. Profe,